Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy en mi Creative. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y bueno, en este capítulo tenemos de invitada a María Fernanda Morales Carrillo y ella nos viene a platicar sobre su tesis que se titula El que con lobos anda, aullar aprende. Análisis de las relaciones sociales como determinantes en la pervivencia dentro del trabajo informal. Bienvenida, Fer, es un placer tenerte con nosotros porque también has sido parte importante del laboratorio y nos encanta tenerte por acá. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí también siempre es un placer regresar al lab y a sus actividades. Bueno, pues vamos a hablar sobre tu trabajo y bueno, a mí me llama mucho la atención porque atiendes un fenómeno, digamos que es relativamente nuevo, que son los bazares, y también hablas de los tianguis, que bueno, tienen una tradición histórica aquí en el país. Y bueno, un poco me gustaría que nos cuentes cómo surge tu interés por realizar este estudio y que nos expliques un poco sobre las diferencias entre los bazares y los tianguis o las liminalidades, como tú lo nombras, de estos espacios. Muy bien. Fue todo un proceso. Tenía muchas ideas de lo que quería hacer, de lo que quería hablar. Algunas eran muy fijas, otras estaban simplemente ahí flotando, rondando toda la situación de pues haber entrado a las charlas de los profesores, de ver sus proyectos, en cuál quería entrar. Y en ese momento todo estaba muy separado y yo los viernes veía a mi mejor amiga que estaba entrando a un bazar. Era un bazar universitario, entonces la dinámica todavía estaba muy nueva, no se sabía bien cómo funcionaba, cuánto tiempo iba a funcionar, si iba a ser solo ese semestre, si se iba a mantener más tiempo. Y bueno, yo la veía todos los viernes, estábamos allí, platicábamos, ella me contaba cómo era toda esta experiencia. En ese momento ya lo veía como algo tal vez temporal, en lo que encontraba otra cosa, y ninguna sabía muy bien qué estaba pasando. Tampoco las demás chicas, todas era como una forma pues alternativa de ganar dinero y así, cada una con su historia, sus necesidades. Ella empieza a ser más amigas allí, yo empiezo también a enterarme de sus historias, me parecen muy interesantes, eran personas de rangos etarios pues algunas muy diferentes, también porque justamente de algunos tianguis cercanos a la zona empiezan a ir los viernes aquí. Era muy interesante porque eran los viernes que no eran quincenas siempre. ¿Por qué? Porque en este espacio no cobraban y en los otros pues sí ahí se tiene que hacer un pago, y como los días que tenían ventas más bajas pues preferían irse al de la universidad que al otro. Fue un momento muy, muy rico en empezarme a hacer entender qué quería hacer en mi proyecto de investigación. Así lo empiezo a armar. Un día como que simplemente me hizo sentido que era lo que quería hacer. Y justamente al ser este tianguis bazar universitario, tenía dinámicas de uno y de otro. O sea, tenía partes que eran como, bueno, sí puedes estar aquí, hacer todo esto, pero con ciertas reglas porque arriba hay clases. Entonces no puedes como ni ser un tianguis ni ser un bazar. O sea, tienes que ser una mezcla de ambos. Yo no estaba segura de quererlo hacer en ese espacio, justamente porque no sabía cuánto tiempo iba a durar y sentía que eso me planteaba demasiadas incertidumbres, ¿no? Entonces elegí un tianguis más formal, más en forma. Y en el bazar también fue ir a explorar muchos. Varios tienen dinámicas muy distintas, ¿no? Y a partir de eso, elegir uno en el que quisiera centrarme. Me fui al que sentía que más se contraponía al tianguis, justamente en ese momento pensando
Pues en cómo confrontarlos uno con otro. Conforme va pasando el tiempo y al hablar con las chicas, con las vendedoras, con todas, me doy cuenta que en realidad no eran espacios tan antagónicos como se podría pensar, como yo misma pensaba al inicio. En este momento ya tenía pues mucha información que me habían contado, que estaba viendo y me empecé a perder. Dije como, se me cayó la hipótesis y dije, no, ¿qué hago? Tengo demasiadas vertientes y no sé hacia cuál quiero dirigirme. En ese momento ya sentía que todo lo que estaba escribiendo iba para todos lados y para ninguno y decido tomarme una semana. Digo como, ok, durante una semana no voy a hacer nada de esto, no voy a leer, no voy a escribir, no voy a pensar. Es más, si me cacho pensando en esto, no voy a ignorar, porque no, necesito refrescarme, necesito volver de cero, ver esto con ojos nuevos, porque ahorita ya estoy muy viciada. Esa semana no fui a nada, nada. Elegí una semana que no teníamos que venir con nuestro asesor de tesis para no tener pues obligaciones que me hicieran pensar en ello. Durante esa semana propusieron ver la película de Eminem, de su vida. Yo no escucho mucho a Eminem, entonces era algo completamente nuevo para mí. Y al ver pues todo eso, me remite inmediatamente a la pelea de gallos en Bali de Clifford Gertz. Estaba ahí viendo una de las batallas de rap y sentí como un momento de epifanía donde dije, ¡ah! Aquí tengo que llegar a encontrar mi propia pelea de gallos y allí es a donde debo de conducir mi trabajo, ¿no? Y justamente estos espacios físicos en donde se dan las relaciones económicas entre las personas, tú encontraste que no solamente su trabajo como comerciante se habita en lo presencial, sino también en espacios digitales. ¿Nos podías contar un poco cómo habitan y transitan en estos espacios tanto digitales como físicos? Sí, bueno, como ya comentaba, el trabajo que hacen en realidad va mucho más allá de lo que los podamos ver el día que se pongan. Por ejemplo, yo al tianguis iba los martes y al bazar los fines de semana, pero va mucho más allá. O sea, en cada uno, en el tianguis, por ejemplo, les implicaba el tiempo de desplazamiento, el tiempo de selección de mercancía, aunque, por ejemplo, muchos de los que trabajé venden cosas nuevas, pues aún es una selección, un cuidado, mantener bien la ropa, los productos. O sea, si a veces vendían bolsas o cosas así, también mantenerlas que se vieran bonitas, estéticas, sin manchas, sin nada que pudiera bajarle valor a la mercancía. Y pues a partir de todo esto, lo que hacen en redes es tener dinámicas en las que si ellas iban a Estados Unidos a comprar algo, hacían videos en vivos, así, mostrando como todo el camino y haciendo sentir a sus compradoras como ya de tiempo parte también de toda la experiencia. Inclusive como decir, a ver, aquí es esto, esta es la oferta que quieren. Si lo compran desde ahorita, va a tener un descuento o todo eso, como para seguir conectando con personas que ya conocían o llamar a nuevas compradoras. Por el lado del bazar, pues lo que hacen también es enseñar mucho de sus procesos creativos, de cómo van trabajando en los diseños, un poquito a veces en la manufactura, en todas estas dinámicas, en el proceso de marketing, en todo. Y se van profesionalizando con ayudas que les da el mismo bazar. O sea, las personas que ya tienen tiempo las lleva a convenciones, a pláticas, en donde pues llevan a personas especialistas, ya sea en marketing, en economía, en administración, en publicidad, en todas estas cosas, para que aprendan cómo vender mejor su marca, cómo posicionar sus marcas en donde quieren, en los públicos que quieren
también cómo manejar las redes, porque ahora pues es algo muy importante. Entre ambos espacios pues tienen esta conciencia de que ahora las redes son un lugar importante para llamar, para mantener el contacto, para todo. En unas sería un proceso tal vez a veces más autodidacta y en las otras es un proceso muy acompañado de todo un grupo de, pues sí, una comunidad que buscan irse formando en eso conjuntamente. Claro, una extensión Sí. del comercio. Y bueno, otra parte importante creo que es el concepto de formalidad e informalidad. ¿Qué observaste tú sobre el uso de estos términos entre tus colaboradores y colaboradoras? Sí, dichos términos pues fueron importantes a lo largo de todo el proyecto de investigación que realizamos con el doctor Raúl. En el tianguis, por ejemplo, pues ellos saben que son catalogados con eso de informalidad y aparte que busca ser desde un lugar bastante estigmatizante, peyorativo, que no solamente va hacia su trabajo, sino también hacia sus personas. Y pues sí es algo que genera cierta molestia, que no les parece que los defina, porque siempre se piensa como en la informalidad desde algo negativo, desde, pues una persona informal pues es impuntual, no cumple, todas estas cosas. Y no, en realidad son personas que tienen que gestionar sus tiempos por ellos mismos e irse manteniendo en esas líneas, ir diciendo como que yo tengo que llegar, no sé, tengo que levantarme a las 4 para llegar a las 5 de la mañana. Y sí, es verdad, no va a haber alguien que me diga, no estás checando a las 4 porque te voy a quitar tu bono de puntualidad, ¿no? Pero sí les va a generar una dinámica que les va a complicar el resto de sus actividades. Entonces es irte tú mismo marcando el ritmo, cosa que es muy difícil, ¿no? También, pues muchas veces se dice como, ay, es que son informales porque no pagan impuestos, porque están haciendo uso de las calles, prohibiéndonos a nosotros el tránsito, porque complican muchas cosas y así. Pero muchos de ellos sí llegaron a tener problemas con el SAT y desde ahí intentaron como regularse. Otros, pues ya después de tantos años de pues ver a sus familias literalmente dedicarse a esto, pues también lo regulan desde un inicio. Desde que iniciaron ellos con sus puestos, o sea, se separaron del puesto familiar y empezaron a armar los propios, pues intentan mantenerlo lo más reglamentado posible. Y eso hablando como de lo individual, ya hablando de toda la estructura del tianguis, pues hay muchas partes burocráticas que tienen que sacar permisos, llegar a acuerdos, mediaciones. Generalmente eso lo hacen mediante la figura del líder, que pues bueno, en todo eso les cobra cosas y todo, pero pues también es porque se dedica a todos esos trabajos en donde tiene que ir pues a muchas negociaciones y a hacerla de intermediario, ¿no? Llega un momento de mi campo en el cual pues noto como esta performance, esta actitud, pues sí, un tanto como de puesta en escena, en donde, ¿qué es en realidad lo formal y lo informal? En donde, pues, son dinámicas que en realidad se van entrelazando, entremezclando demasiado y se van ayudando pues, a ir saliendo adelante, o sea, mm, Muy bien. Y bueno, algo que particularmente me llamó la atención es justamente lo que encontraste, ¿no? Como por ejemplo, la idea de el uso del suelo y cómo este cambia la dinámica de los comercios y de las formas de entenderlo. Cuéntanos, bueno, cómo llegaste a esto, cuáles son las diferencias
Y bueno, tú lo abordas desde las ventajas y las desventajas. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, llegué a eso de una forma muy rara. Hace un año tuve una experiencia laboral con un grupo de arquitectos. Fue un mundo completamente ajeno al mío. O sea, yo nunca había estado en algo así. Me pareció interesante todas las dinámicas que ellos sostenían entre sí. La verdad fue muy revelador estar trabajando allí, tanto para entender todo esto de lo informal, lo formal, de cómo se percibía, inclusive cómo se van configurando los espacios en la mente pues de estos personajes que son los arquitectos, que pues dentro de sus ramas pues también están los urbanistas y de cómo van ellos pensando también cómo habitamos nosotros pues los espacios, ¿no? Eso fue muy interesante. Me mete a toda esta parte burocrática, a papeles, reglamentos, cosas que yo completamente desconocía de la ciudad, ¿no? Y de cosas que a veces damos por muy obviadas, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Quién me impide usar como algo un espacio que pues yo considero como mío? Por ejemplo, mi casa, porque no puedo, no sé, abrirla como un restaurante? Si tengo una cocina, si tengo todo lo necesario, ¿por qué no podría hacerlo? Y es en ese momento en el que pues conozco esto del uso de suelo, como los espacios todos tienen un, una forma en la cual la puedes usar y ya. Si te sales de eso, pues hay sanciones, hay, sí, sanciones. Y, y como todo esto va en función de personajes como pues, ay, es que son figuras que tienen nombres como acortados. Eh, y bueno, pero bueno, ellos al final del día hacen una planeación de todo el espacio y dicen, aquí puede haber tantas personas que habiten, aquí puede haber tantos comercios, aquí puede haber, o sea, y lo van haciendo según también lo que quieren proyectar del espacio en cuestión. Todos estos usos de suelo también se podrían como pedir que se cambien. Por ejemplo, no sé, tú tienes un local y te permiten usarlo para, yo qué sé, venta, es que a veces son muy específicos, ¿no? Para venta de material electrónico, pero tú quieres abrir una comida corrida, entonces tienes que ir a hacer todo un trámite que es larguísimo, tarda muchísimo tiempo, es muy engorroso, la verdad, pero lo puedes hacer y sería como la forma más formal ahora sí que para hacerlo, para ir en este camino donde pues lo hagas todo acorde al reglamento de la Ciudad de México. Es por eso que muchas veces después ponen las suspensiones y todo. Al enfrentarme a todo esto y también a ver cómo muchas veces estos procesos que, al menos desde mi punto de vista, pues son muy simples porque, por ejemplo, el uso de suelo es un certificado. Entonces yo hago mucho la analogía de, pues si esto es un certificado que solo me está diciendo para qué lo puedo usar, ¿por qué no simplemente me lo dan? O sea, porque a veces te lo pueden negar. O sea, te pueden decir, pues no te puedo dar tu uso de suelo. Y es como, es un certificado. ¿Cómo no me van a dar un certificado? Y muchas veces cuando esto llegaba a pasar en esta inmobiliaria, como tienen proyectos muy grandes, lo que hacían era pues pedirle a alguien que ya conocían o así, como, oye, pues fíjate que tengo esto, ayúdame a que salga, ¿no? Y entonces ya entraban personas que decían como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y entonces eso es todo un mundo distinto, ¿no? También ya, pues al inicio yo iba, no conocía a nadie y todo. Conforme pasó el tiempo me fueron conociendo y a veces era como de, ay, a ver, pásamelo y si quieres regresa al rato y ya y ya te tengo tu acuse para que luego vengas a recogerlo, ¿no? O, bueno, nosotros hablamos cuando ya esté.
Y pues todo eso iba siendo también, notabas cómo iba siendo desde cómo llegaba la gente. Había personas que llegaban muy groseras y ellos les hacían más difícil el proceso. O había personas que llegaban muy amables y aunque les faltara algo o así, era como de, ni se lo van a pedir, tú pásalo. Entonces en esto, que sería algo como, traes todos tus documentos, sí, aquí está, también a veces entraba esta parte ya más informal de, bueno, te lo podemos pasar por esta ocasión. Em, entonces ahí todo esto se va desdibujando de mi mente y veo como esto en un plan que inició muy dicotómico, muy tú por aquí y yo por acá, que en realidad es algo que se va entrelazando, algo así como un tejido donde tienes la trama y la urdimbre y entonces la formalidad y la informalidad se van tejiendo juntas. No sé, al final creo que en todos los trámites y todos los sectores pues se tiene formas que se van sosteniendo y que al final lo que buscan es resolver un problema. Y bueno, en tu texto hay una descripción de las trayectorias de vida de tus colaboradores y colaboradoras y me parecen descripciones muy atinadas y pues nos encantaría que nos cuentes un poco, nos resumas qué encontraste de diferencias y similitudes en las trayectorias de vida de los comerciantes de bazares y tianguis. Sí, pues en sus similitudes creo que encontré que en ambos espacios son personas que no se encontraban conformes con el modelo pues más común para sostener la vida. Ellas querían algo que les permitiera más tiempo libre, más posibilidades de dedicarse a cosas que les gustaban, no tanto pues un horario que a veces se iba a contraponer a sus actividades o que no les iba a permitir desarrollarse como les gustaría, como sentían pleno. También en otras ocasiones fue un desencanto, o sea, fue pensar para ellas como, sí, este espacio es en el que yo quiero estar y una vez entrar, darse cuenta que eso chocaba muchas veces pues con sus valores, con lo que ellas esperaban de la vida, así decir como, por ejemplo, hubo un chico que me comentaba, pues yo entré a este trabajo formal en el cual tenía un horario, estaba muy tranquilo, tenía un salario fijo, estaba bien, pero pues tenía que seguir órdenes que no me agradaban, que pues muchas veces yo decía, a ver, si estoy aquí para ayudar, ¿por qué los otros me están diciendo que no puedo hacer lo que ayudaría a estas personas? ¿Por qué tendría que frenarme y no hacer algo que no me cuesta nada? Solamente porque así lo están diciendo, eh, pues en peldaños más arriba, ¿no? Todo eso generó malestar, dijo como, pues sí, pues a veces es más difícil porque pues allá tenía un horario fijo, descansaba los fines, tenía como todas estas seguridades, tenía un salario fijo, todo, pero me estaba haciendo muy difícil pues emocionalmente, no me sentía conforme, me sentía hasta cierto punto como que me estaba fallando a mí mismo y pues decidí mejor meterme acá y pues poder sí tener tal vez a veces no el mismo ingreso o un ingreso tan estable, tener ciertas incomodidades, pero al final me parece mejor que lo otro. En sus diferencias, creo que la principal se encontraría, bueno, tal vez no la principal, pero sí una que me, me acuerdo mucho en este momento es la forma de ver el día de la venta. O sea, por ejemplo, en el tianguis, ese día de venta también era un día familiar, en donde allí se encontraban pues toda la familia y pasaban ese día juntos, sí, con la venta y todo, pero también les permitía como comer juntos, platicar, distraerse un rato, que ya alguien se quedó cuidando el puesto y los otros se fueron a comprar
lo de la comida, a distraerse un rato, así, mientras que en los bazares se separan, o sea, están trabajando juntos todos los días anteriores y ese día cada quien se va a un bazar distinto y están en espacios distintos y aparte tienen su bazar, o sea, eh, el que va a bazar 1 siempre va a bazar 1 y el que va a bazar 2 siempre es a bazar 2. Entonces, ese día pues no es tan familiar porque no se ven entre ellos más que al llevar y recoger las cosas y los otros sí pasan todo el día ahí en esta actividad muy, muy familiar donde comen todos juntos, donde pues están a veces como incluso tomando y así, no mucho, porque también dicen eso como, pues es que si te pones muy borracho, pues te pueden robar, o sea, das mala imagen a tu negocio. Entonces es hacerlo, pero como en una convivencia muy tranquila. Muy bien, y bueno, pues por último, nos encantaría que nos compartas algún consejo para quienes estén interesados en hacer etnografía dentro de estos espacios, o bien alguna recomendación bibliográfica y también, bueno, algún consejo que tú le des para aquellas personas que se encuentran haciendo tesis. Cuéntanos. Bueno, mi tip general sería que siempre tengamos un orden, unas fechas claras con metas establecidas, porque si no también creo que a veces nos puede ganar todo. Nos puede, pues, la misma dinámica de decir como, es que sigo encontrando muchas cosas muy interesantes, entonces tenemos que saber bien cuándo, pues, cuándo queremos ir haciendo cada cosa, ¿no? Creo que en eso, por ejemplo, la UAM nos acompaña mucho porque pues vamos teniendo los trimestres que pueden ir siendo parte de esta calendarización, pero también tenerla bastante flexible. O sea, hay veces que, como ya mencionaba, puedes llegar a un punto de saturación y llegando allí, no por estar cumpliendo tu cronograma, pues vas a estar entregando algo que no te haga sentir satisfecho o así, sino también dar estos espacios de, pues de soltar, de quitarnos las gafas un rato, descansar los ojos, descansar el cerebro y ya retomar con todo muy, muy aireado. Ya una vez que haya pasado eso, seguir con todo, o sea, regresar con toda la información ya enfocados en nuestras metas, ¿no? Aparte de eso, pues sería, no sé, ¿cuál sería? Bueno, creo que una cosa que a mí me ayudó bastante fue al inicio empecé con observación flotante, nada más estaba allí y no sabía bien cómo acercarme a mis interlocutoras, era como, ¿y cómo le hago? Y al inicio siento que pues era como un poco no saber cómo darle la fluidez a la relación. Y lo que yo empecé a hacer fue ir a estos espacios acompañada. O sea, iba acompañada de mi hermana, de mis amigas, así. Y yo iba más relajada y también sentía que mis interlocutoras se sentían más relajadas también. O sea, en esos momentos fueron como los que me ayudaron a acercarnos más, porque también, pues no solamente yo me estaba enterando de sus vidas, sino que estaban permitiendo que se enteraran de mi vida, ¿no? Y esta dinámica de ir, pues también soltando cosas de mí, siempre era muy, pues muy apreciada. Inclusive, por ejemplo, con las de los bazares, varias me empezaron a mandar solicitud en Insta y al inicio era como de, ay, no sé si aceptarlas o no. Pero luego, también platicando con otra amiga, pensé como, bueno, somos de antropología, nosotros no necesitamos como mantener todo el tiempo un distanciamiento de las personas con las que trabajamos. Podemos ser más relajadas en ese aspecto. Entonces las empecé a aceptar
y ya ellas empezaban como a reaccionarme a mis stories o a mis posts o así, y yo también con ellas, y eso iba haciendo que pues platicáramos más, que inclusive cuando nos encontrábamos ahí ya me decían más cosas y todo, o así como de, ay, mira, esto estaría padre que lo pusieras, o todas estas dinámicas de, pues también como amistad. Ok, pues muchísimas gracias, Fer. Es un placer de verdad tenerte con nosotros, que nos compartas sobre tus hallazgos y de un tema muy, muy interesante que son los bazares y los tianguis. Pues muchísimas gracias de nuevo, Fer. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Reproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.